en esas máquinas, en esas áreas determinadas, por esos tipos de energía, entonces el tecnólogo va a ser el encargado de diseñar lo que se tenga que hacer en cuanto a la prevención y seguridad. Van a ser los responsables de que ocurra la menor cantidad posible de accidentes o incidentes relacionados con seguridad dentro de una planta industrial. Entonces, digamos, tenemos un caldero que produce vapor. El vapor es alta temperatura, ¿cierto? Entonces, la persona que va a estar operando ese caldero, ¿qué equipos debe de tener en sí, protegiéndolo para que en el caso de que ocurra determinado accidente o incidente, este cause el menor daño posible? ¿Ya? Supongamos, estamos haciendo una reparación eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa persona que la está haciendo, nosotros los tecnólogos diseñaremos, propondremos, estableceremos qué equipos debe usar esa persona para que en caso de accidente o incidente, esa persona sufra las menores consecuencias posibles. ¿Correcto? Entonces, esa es la aplicación práctica de esta materia dentro o relacionadamente con su carrera. ¿Ya? Como les decía, no podemos arrancar si la ciencia, el contenido de nuestra materia, supongamos, se desarrolla del 1 al 10, no puedo yo suponer de que están preparados, sino si es que no los diagnostico, no les pruebo, no les tomo una prueba diagnóstica, no puedo yo decir, estos estudiantes están en el nivel 3, en el nivel 4, en el nivel 5, o estos estudiantes ya saben todo el contenido de la materia que yo estoy por darles. Eso no lo puedo hacer hasta diagnosticarlos, tomarles una prueba diagnóstica y saber, a ver, estos estudiantes saben esto, necesitan fortalecer este aspecto. Entonces es necesario comenzar, como quien dice, desde el inicio, desde el conocimiento de las 4 funciones aritméticas básicas. Entonces, para aprender mi materia, no van a tener que saber sino otra cosa que las tablas de multiplicar. Correcto, así de fácil se las voy a poner. Así de fácil, materia de escuela. Desde ahí vamos a arrancar. O sea, no vamos a arrancar con física si es que van a ser mis alumnos en primero cuando ya ingresen. No vamos a arrancar con física directamente, sino con conocimientos aritméticos básicos. Reforzando, recordando, desempolvando, calentando motores, como quien dice. ¿Ya? Pero también esto no se va a quedar solo en palabras. Yo tengo preparado mucho material académico, amigable. No crean que me voy a jalar la hora y media hablando. Nadie aguante ese ritmo. ¿Ya? Mucho material académico amigable respecto a lo que se está diciendo. O sea, topamos un tema, lo expongo en letras, lógicamente, o en diapositivas. Luego ponemos un video de refuerzo relacionado con lo que se dijo y luego requiero yo de su participación activa. Escuché al ingeniero Alcíbar de que había tenido poca participación de las damitas, de las señoritas. Bueno, yo tengo un mecanismo en que obsequio puntos para un poco motivarlos, puntos extras para quien esté en la mejor predisposición de participar y de colaborarme. ¿Correcto? Quien demuestre más atención y participe más, se le va a hacer la vida más fácil conmigo. Mucho más fácil. Entonces, vamos a compartir pantalla para compartirles un contenido de una presentación en PowerPoint. Para que ustedes se den cuenta de que dar una hora de clase no es el hecho de sentarse y comenzar a hablar, sino requiere de un trabajo previo, de una preparación para hacer el sistema y el contenido mucho más adaptable, mucho más sencillo de entender. Me indican si alguien tiene problemas en ver mi pantalla. No, sí se ve. Está muy bien el tamaño, ¿no? Está muy bien, no hay problema. Se ve perfecto. Sí, está bien. No hay problema. Entonces, Está bien, todo bien. Esta es Sí, está bien. la portada, como quien dice, de la materia, la misma que... Este contenido les voy a compartir por si acaso, no van a tener ningún problema. Yo les mando 3 documentos. Este, que es la presentación en PowerPoint,
como quien dice, es el resumen del resumen del resumen, ¿ya? De su materia. Otro es el contenido de la materia, que ya eso abarca cerca de 70 páginas en Word, dentro de los cuales van a estar incrustados varios insumos como videos de YouTube, por ejemplo, los cuales ustedes van a poder ver y reforzar lo que se esté tratando. ¿Correcto? Entonces, esto que ven aquí también lo van a ver colgado en la plataforma Moodle, de la que hablaba el ingeniero Alcibar, en la cual se lleva un trabajo asincrónico, ¿ya? Asincrónico, dígase a las tareas que ustedes van a trabajar o a toda actividad que realicen ustedes en esa plataforma Moodle. Ya se las presento. Déjenme un minutito abrirla. Aquí vamos a abrir otra materia, por ejemplo. Este es mi ingreso como docente. No me digan que me cambiaron la clave. Correcto. Entonces, esta es mi plataforma Moodle. Yo he dado o termino de dar procesos industriales en su misma carrera, pero a tercer nivel. ¿Ya? He dado física, por ejemplo, acá. Nos vamos con las materias que he dado. Física en primero, TEMEC vespertino. Mecánica de fluidos en alimentos en tercero, transferencia de calor en tercero también de alimentos. He dado seguridad y prevención de riesgos laborales en cuarto de transporte. Y por el momento estamos por crear su asignatura. Entonces, esta es la plataforma, esta es mi presentación en una materia. Por ejemplo, para ver la materia de seguridad de procesos industriales, es esto, ¿no? Creamos contenido, aquí subimos el contenido de la materia de las 60, 70 páginas que les hablaba. Aquí están los exámenes que son en la plataforma en vivo y en directo. Por lo regular las preguntas son de opción múltiple, o sea, escogen una o dos opciones de entre 4, 5 o 6 y el examen se califica automáticamente. ¿Ya? Aquí está el contenido, lo que se da en la semana 1, qué unidad se da y qué tema se da. Y así, prueba diagnóstica, un diagrama de flujo, qué sé yo, diferentes actividades incrustadas dentro del contenido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener como estudiantes acceso a las diferentes actividades y las van a ir desarrollando dentro de los parámetros y tiempos establecidos por el docente. Es algo completamente fácil, ya en determinado momento se les dará sus credenciales para que puedan acceder a esta plataforma sin ningún problema. En lo que respecta al contenido, vamos a seguir un poco avanzando. Esta es entonces la portada de su materia, ¿ya? Con dibujitos, recuerden, yo les recomiendo en la elaboración que este consejo les sirva a largo plazo, porque ustedes van a tener muchas participaciones, muchas exposiciones, individuales o en grupo. Entonces les recomiendo que tomen siempre en cuenta este formato. En toda diapositiva, esta es una recomendación así como amiguitos que le quiero dar, con mucho cariño. En toda presentación, en toda diapositiva debe ir un título establecido, ¿ya? El contenido del cual se relaciona a ese título y alguna imagen o un video que complemente el tema que se está desarrollando. Correcto. No se olviden de esos tres elementos en una diapositiva. El título, el contenido relacionado y también la imagen o el video relacionadas a ese mismo tema. ¿Correcto? Aquí tengo yo un pequeño, para que conozcan mejor a su docente, un pequeño currículum. Quien les habla, José Vicente Arias López, es bachiller técnico industrial en el Simón Bolívar de acá de Guayaquil. También soy técnico superior del mismo instituto. En ese entonces estudiaba 2 años para ser técnico superior.
Y también soy ingeniero industrial graduado en el 2004 en la Universidad de Guayaquil, con mención en proyectos. ¿Ya? Dentro de mi vida laboral he sido coordinador de mantenimiento en Nestlé Ecuador, allá por el año 95, 96, 97. He sido profesor de ciencias exactas de un colegio nacional público. Ahí daba física, matemáticas, opciones prácticas, dibujo técnico, cosas de esas así, ¿no? He sido también jefe de mantenimiento en una empresa metalmecánica, auditor técnico profesional. Esta empresa es de un amigo, Dicomay. Yo le hago auditorías en seguridad industrial de vez en cuando y también le hago diseño industrial. ¿Ya? He sido gerente de operaciones y logística. Esta empresa es mía y la mantengo activa, pero ya he delegado bastante porque estoy más dedicado a la docencia. Entonces tengo personas encargadas de hacer esta actividad. He sido docente en el Instituto Superior Simón Bolívar, acá en Guayaquil. También he sido docente de nivelación en la Universidad de Guayaquil, en ciencias exactas siempre. Y en este momento actual, ya a finales del 2020, estoy en relación laboral con el Instituto Juan Bautista Aguirre. Ya son entre todas más de 20 años de actividad, casi 23. Entonces, hay que seguirle dando hasta que las balas alcancen, ¿no? Lo mejor, lo más lindo, y por eso es que incluso he delegado la gerencia de la empresa, lo más lindo es multiplicar el conocimiento. Tratar de que toda esta experiencia vivida sea gozada y aprovechada por las juventudes que nos preceden. Correcto. Para que lógicamente no tengan que vivir, en todo caso, los errores que nosotros cometimos y esas experiencias que no son más que los errores del cual aprendemos, eso se llama experiencia, sean aprovechados de mejor manera. Yo le digo a mi hijo cada vez que se pone un poco rebelde conmigo, yo tengo un hijo de 21 años, por ejemplo, ya, si yo le digo algo, no salgas, no vayas a tal lugar, y como ustedes ven, siempre hay fricciones, ¿no? Dentro de la adolescencia, la juventud, hay fricciones con los padres, todos pasamos por eso, porque nos creemos que las sabemos todas, ¿cierto? Entonces, simplemente yo le digo, mi hijo, si yo le digo eso es porque algo malo puede ocurrir y simplemente nosotros los padres y las madres no queremos que les ocurra nada malo. Entonces, si yo te digo que no hagas esto es porque algo va a pasar, ¿ya? Es porque ahí hay un hueco, ahí puede pasar algo, lo cual yo ya lo viví, yo ya me caí en ese hueco y no quiero que lo mismo lo vivas tú. Pero hay otro dicho que dice que no se aprende de experiencias ajenas, sino de las propias. Entonces, así es, ¿no? Cayendo y levantando, eso mismo es la vida. Seguimos con unas recomendaciones de cómo en esta nueva metodología a distancia nosotros podemos conseguir los mejores resultados. Primero, procurar un espacio individual con las condiciones óptimas para maximizar un nivel de concentración y participación. O sea, un espacio donde nadie los moleste, que sea solo suyo, que esté aislado del ruido, de las distracciones, para que les permita captar el mayor porcentaje del contenido que se está compartiendo. Que la intensidad de luz también sea la adecuada, ¿ya? Que la temperatura también sea adecuada. Es muy difícil en nuestro país, por la ubicación geográfica, conseguir una temperatura natural adecuada, cómoda. Entonces, a veces un ventiladorcito nos ayuda bastante. Que tengamos privacidad, que tengamos comodidad. Recuerden que van a pasar entre 3 y 4 horas sentados en una computadora o frente a un teléfono. Que posean las herramientas tecnológicas, el hardware y el software necesarios. No es que deben de tener una Core i7, Core i9 como procesador, que tengan el Windows de última generación, sino que sean los justamente necesarios para que
la señal de video y audio no se interrumpa, pues no. Y la conectividad sí, lo necesario. Hay empresas que no brindan un servicio óptimo. Entonces yo por mi lado tengo NetLife, no tengo quejas hasta los últimos días que sí ha estado bastante irregular, pero un contrato, un paquete de 30 megabits por segundo sería suficiente. ¿Ya? Las diferentes empresas privadas y públicas, no sé qué nivel de servicio estén brindando, si están entre los 10 y los 20 creo. Pero sí les rogaría para que no tengan ningún tipo de problemas y aprovechen de mejor manera el conocimiento, que traten de mejorar su situación en cuanto a la conectividad. ¿Correcto? En cuanto a equipos con cualquier smartphone, creo que sería suficiente. Para lograr un proceso eficaz en el entendimiento de la asignatura, les recomiendo que tenga a mano lo necesario para tomar nota acerca de procesos educativos que le puedan resultar complicados. O sea, yo no les voy a dictar absolutamente nada en este curso, ni lo haré si son mis alumnos en primero. Eso ya quedó para la historia, eso era en primaria, cuando estábamos aprendiendo a escribir y a leer. Aquí ya cada uno es adulto y tomará las decisiones más adecuadas para su mejor aprovechamiento. Correcto, ustedes sabrán si anotan o no anotan nada. El contenido lo van a tener a disposición las 24 horas del día. Lo descargan y lo tienen ustedes. No hay ningún problema, pero sí les recomiendo que en los temas, porque se trata de números, ¿no? En los temas de física relacionados con números, que son todos, los temas que se les compliquen un poco, sí los anoten a un lado para que hagan el refuerzo necesario. ¿Ya? En cuanto a esto, el proceso educativo con las ciencias exactas es muy sencillo. Es un proceso que se tiene que respetar. Lo primero es la aplicación o la explicación del profe, ¿ya? Del docente que ha preparado el material. Atender a esa explicación es el 80% del entendimiento total. Correcto. Atender al procedimiento que realiza el profesor, o sea, los pasos que él realiza en el desarrollo de la solución de un ejercicio determinado. Correcto. Entender, a ver, primero hacemos esto, segundo hacemos esto, tercero simplificamos y cuarto sacamos la respuesta. Así de fácil. ¿Ya? Luego, como segundo paso general, eso mismo ser desarrollado por nosotros mismos como estudiantes. ¿Ya? O sea, practicarlo en clase, tratar de resolver los problemas que plantea el docente. No esperar que otros lo hagan y copiarlo nosotros. ¿Ya? Así no vamos a aprender. Aprendemos haciendo el intento y si nos equivocamos, preguntamos al profesor acerca de lo en qué nos equivocamos y aclaramos la duda por ahí mismo. ¿Cierto? No dejamos esa duda flotando ni por vergüenza, ni por pereza, ni por vagancia. ¿Correcto? Todo tiene que quedar claro en la misma clase, a no ser que el docente les plantee un tema como trabajo de investigación. Así sea, en este caso, de que se lo plantee como un trabajo de investigación, el docente va a tener que explicar luego de qué se trataba ese tema de investigación, ¿correcto? Como quien dice, reforzarlo. Yo les recomiendo también seguir el siguiente proceso para este proceso educativo. ¿Ya? Lo primero, puntualidad. Porque en el desarrollo de ejercicios, en el proceso educativo de un determinado tipo de problemas, si usted se pierde la primera parte, es muy difícil que entienda lo que viene después. Entonces, llegar puntual es lo mejor. Al profesor le causa muchos problemas hacer un ejercicio, dar una explicación 2 o 3 veces. Lo podemos hacer y lo tenemos que hacer, pero resulta que por la impuntualidad de un determinado estudiante se ven afectados los demás, porque no podemos seguir a ritmo sostenido, ¿me explico?
¿Ya? Otro punto es la atención y concentración a la explicación, preguntar acerca del proceso y planteamiento de resolución de problemas, la resolución de ejercicios durante clase, esto ya se los estaba diciendo, y luego, por último, el refuerzo en la resolución de ejercicios fuera de horario de clases, digamos en horas asincrónicas, ¿ya? No es que escuché la clase, cerré el cuaderno y me olvidé. Me fui a jugar Free Fire, me fui a ver páginas prohibidas y a gastar datos en cosas que no tienen ningún beneficio, ¿ya? El asunto es reforzar, porque esto de la física y en general las materias de ciencias exactas se aprenden practicando y no hay otra manera de aprender. Correcto. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva y les presento yo su malla curricular. No sé si en la conversación que tuvieron, ya supongo con la coordinadora, les explicó su malla curricular. Este es el plan de materias que van a tener que aprobar antes de ser tecnólogos en seguridad y prevención. Tenemos nosotros aquí, estamos al inicio, estamos con física. Cada una de estas materias está enlazada, ¿se ven? Hay flechitas que conectan una materia con otra. Esos son enlaces académicos y le sugieren nada más que, por ejemplo, para ver estadística de probabilidades en tercero, usted tiene que haber aprobado primero matemáticas, ¿ya? Acá, por ejemplo, para ver en segundo marco legal, usted tiene que haber aprobado, seguimos la flechita, tiene que haber aprobado fundamentos y técnicas de prevención de riesgos. Eso se llaman encadenamientos o enlaces. ¿Correcto? Hay entonces materias que son prerequisito. Por ejemplo, matemáticas es prerequisito de estadísticas, ¿ya? Fundamentos es prerequisito de marco legal. Comunicación en lenguaje es un prerequisito de redacción de informes. Y cuando hablamos de materias que son correquisitos quiere decir que son dos materias que se tienen que aprobar al mismo tiempo, que tienen un muy parecido peso académico, que tienen mucha conexión, ¿ya? Esas son materias que son correquisitos, o sea, del mismo nivel. ¿Listo? Esto es su pensum académico. Como ven, hay materias de fundamentos teóricos, que son las de acá arriba. Hay materias de adaptación e innovación, que son materias de este color azul un poco más oscuro, que por lo general todas son nuevas, todos son conocimientos nuevos. Hay materias de comunicación en lenguaje, que son estas tres de aquí, y hay materias de cultura general, como quien dice, que son las de acá abajo, cultura y diversidad, medicina en el trabajo y cosas así. Correcto. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahora para poder tomar agua? ¿Alguien que pueda plantear alguna duda? De los que hemos conversado hasta ahora. Buen día. No, licenciado, ninguna duda por ahora. Muy bien, nadie tiene ninguna duda, está todo claro. Ingeniero, buen día, una consulta. Sí, dígame. Sí, todo claro. Lo que se refiere en la materia de física sería la base para seguir adelante con la materia, o llegará un punto en el que veremos un poco más a profundidad la materia de física. A ver, hábleme un poquito más fuerte que se escucha entrecortado. En lo que se refiere a la materia de física, nosotros veremos por el momento lo que es la base, lo básico de la materia de física, ¿verdad? Pero llegará un momento más adelante en el que lo veremos más a profundidad al tema, o solamente lo que sería lo básico. Sí, ya lo vamos a ver. En primero ya le vamos a presentar el contenido que plantea, lo que plantea la CENESID como, o dentro del plan de carrera. ¿Ya? Y van a ver que hay una diferencia entre lo que plantea el CENESID, porque el CENESID supone de que ustedes están
totalmente preparados, que sus conocimientos fundamentales para entrar a la materia los tienen totalmente claros. Como quien dice, como que están afiladitos, ¿ya? Pero yendo a la realidad, si yo les hago una prueba diagnóstica, voy a observar de ley que hay todavía vacíos que reforzar. Entonces, no podemos comenzar desde un nivel de 1 a 10, no podemos comenzar desde 5 o desde 6 o desde 4. Tenemos que comenzar necesariamente desde 1. Ya les voy a presentar lo que dice el CENESID. Miren, este es el contenido de lo que está en el plan de carrera. Física, fundamentos teóricos, básica, 84 horas. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? A ver, ahí. ¿Correcto? Componente de docencia 60 horas, componente de aprendizaje tónico. Esto es en deberes, ¿no? 24 horas de deberes. Estoy trabajando, mijo. Las llaves para ir al sur. ¿Ya? Entonces, arrancaríamos, según este planteamiento, arrancaríamos de sistemas de coordenadas, que es física de secundaria, vectores constituyentes, que también lo es, operaciones con vectores, unidades de medida. Estas unidades de medida es geometría de primaria. Órdenes de magnitud es fundamentos de física. En verdad, la física arranca a partir de aquí, de cinemática, desplazamiento, velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo. Esto ya, supuestamente ya tienen que haberlo visto también en bachillerato. Correcto. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, yo les tomo una prueba en donde incluya potenciación, en donde incluya, porque en física hay cantidades o espectacularmente pequeñas o espectacularmente grandes. Entonces, para eso tienen que saber notación científica, lo que significa un 2.1 por 10 a la 24, por ejemplo. ¿Ya? Lo que significa esa cantidad, porque hay cantidades inmensamente grandes e inmensamente pequeñas en el estudio de la física. Entonces, tenemos que estar claros en eso. Si yo les pregunto acerca de una regla de 3 inversa, compuesta, seguramente ya no se van a acordar, ¿cierto? Y eso es materia de primaria. Entonces, yo les decía que para entrar a este plan de aquí, a este contenido, ya deben de tener muy claros todos esos conocimientos. Pero lamentablemente, por falta de práctica, como les digo, las ciencias exactas se aprenden practicando, ¿ya? Por falta de práctica, ustedes no lo tienen tan claro como se desearía. Entonces, es por eso que les incluyo en la primera y en la segunda unidad contenido relacionado con secundaria e incluso con primaria, para, como quien dice, calentar motores, ¿ya? Aquí vemos una física, todo es parte de la mecánica, ya vamos a ver las partes de la física. Todo esto es parte solo de una parte de la física. Todo esto se llama mecánica, trabajo, potencia, energía, teorema de trabajo. Esto ya es termodinámica, es otra parte de la física. ¿Correcto? Recuerde que tiene 7 partes la física. Apenas aquí en su programa avanzamos en 2 partes. Más o menos vemos mecánica, que es la unidad 1, 2, 3 y 4. Y la unidad 5 forma parte de la termodinámica, que es otra rama de la física. ¿Correcto? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya les voy a mostrar lo que yo les voy a dar. Los datos de la asignatura, estos son los datos de la asignatura. Creo que estamos ya en el 2021, primer semestre. Eso es lo que van a ver ustedes, creo. Nivel primero, este es el código de la asignatura. Ya, como les decía, todas estas materias tienen su respectivo código. Este es el código de física. La carga horaria en la parte sincrónica o en la parte real total es de 60 horas. Como les decía por acá, déjenme ver. No, estaba por aquí. Aquí decía, vea, componente de docencia
60 horas y 24 horas de deberes. Aquí tenemos entonces 60 horas, pero esas 60 horas se van a llevar a cabo ¿de qué manera? 30 horas asincrónicas, o sea, el profesor hablando frente a ustedes, acompañándose o ayudándose de videos, de diapositivas, de diferentes maneras que hay que elaborar para llegar de mejor manera hacia ustedes, y las horas asincrónicas, que son las tareas que ustedes van a hacer, subirlas en la plataforma, realizar ejercicios y cosas así. Estas horas asincrónicas también yo tengo que estar desarrollando contenido, pues no, es lógico, ¿ya? Esta es la forma de calificación. Cada 10 puntos se descomponen en 3 componentes. Un 30%, o sea, 3 puntos corresponden a tareas y exposiciones. Otros 3 puntos corresponden a lecciones y talleres. ¿Ya? Con esos 6 puntos, o sea, con el 60%, ustedes no están más que obligados a sacar 1/4 en el examen para aprobar la materia, que se aprueba con 7 puntos. Con 7 o más. ¿Cierto? ¿Ya? Ustedes solo tienen que cursar un componente teórico, al ser una carrera dual. Las otras carreras que no son duales en el instituto, dígase TEMEC, dígase contabilidad, dígase, bueno, otras carreras de otro tipo que no son duales, sí cursan dos parciales, pues no. 2 parciales. ¿Ya? Pero en todo caso, dentro de ese componente teórico, que es un solo parcial para ustedes, hay que llegar a mínimo 7 de 10. ¿Ya? En mi caso, les resalto esto, que se otorgan puntos por actuación en clase, los cuales pueden suplir los puntos perdidos en tareas, exposiciones, lecciones y talleres. O sea, van dentro de estos 2. ¿Ya? Dentro de estos 6 puntos. Si usted sacó 2 y 2, bueno, esos puntos ganados van a ir sumados aquí hasta completar un máximo de 6. Porque el examen hecho en la plataforma, así como quien dice, es pelo a pelo, ¿no? ¿Ya? Es de 4 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Si su promedio llega a 7 o más, usted aprueba la materia. Y si su promedio no llega a 7, va a un mejoramiento. Y si en ese mejoramiento usted no supera el 7, le espera lo que está aquí. ¿Correcto? Entonces, el examen de mejoramiento reemplaza al promedio general obtenido. Como quien dice, ese es el examen final de los finales. Listo. ¿Quién tiene alguna pregunta acerca de este sistema de calificación? Hola. Está claro, el maestro, está claro la explicación del porcentaje. Más claro aún está la H todavía. Mande. Está claro el sistema de calificación. Y más claro está la H también. Ya. Los mensajes deben de ser que les llegue, pues no, deben ser claros y concisos. Correcto. Y no por esto vamos a dejar de ser amigos, ¿cierto? No, claro que no. Con las reglas claras, con guerra avisada no mata gente, dice un proverbio muy sabio. Seguimos con la descripción de la asignatura. Aquí sí vamos entrando un poco ya al contenido. La asignatura de física aportará al futuro tecnólogo superior en seguridad y prevención de riesgos laborales con el conocimiento básico y fundamental. Ojo con esto, básico y fundamental. No vamos a salir de aquí físicos ni científicos tampoco. Básico y fundamental
que permite conocer, comprender y resolver problemas relacionados con los principales fenómenos físicos inherentes a su profesión. ¿Ya? Aquí les mando un mensaje de doble sentido para darle un poco de sabor a este asunto, porque ya me está picando la garganta. Ya les voy a acompañar un video para que vean, se torne más amigable la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la física? La física no es más que el análisis numérico de los diferentes fenómenos físicos que se desarrollan en la naturaleza. Correcto. ¿De qué partes se compone la física? Se compone de la mecánica clásica, ¿ya? Que es desde que Newton comenzó a hacer sus inventos, desde que cayó la manzana del árbol, ¿se acuerdan? Sin la serpiente, pues no. A Newton no lo provocó ninguna serpiente. No tiene nada que ver con Adán y Eva, pero sí cayó una manzanita de un árbol. Eso sí fue realidad. Entonces ahí comenzó el estudio de la mecánica clásica y de la gravedad. Luego se comenzó a estudiar la relatividad. ¿Correcto? Uno de los precursores fue Albert Einstein y otros muchos científicos destacados. Aquí tenemos nosotros el concepto de la expansión del espacio-tiempo que fue elaborada por Albert Einstein allá por los años 30 y 40. ¿Correcto? Ya la física, o como tal, la ciencia, los fenómenos físicos se iban descubriendo y analizando numéricamente, entonces nacieron las máquinas térmicas, nacieron los motores, nació la locomotora a vapor, nacieron los barcos a vapor, y a esa nueva ciencia, parte de la física, le pusieron termodinámica, el poder del vapor. ¿Correcto? Miren, esto fue siglo XV, esto fue ya inicios del fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Esto ya fue siglo XIX. Luego de esto, nos topamos con Tesla, ¿cierto? ¿Ya? Nos topamos con Tesla y nos topamos con otro científico norteamericano, Tomás Alva Edison, los cuales fueron los precursores de la electricidad y del electromagnetismo. Esto fue un poquito después de la termodinámica. Esto ya hablamos por el año 1900 más o menos. ¿Ya? Luego de eso la ciencia se fue desarrollando mucho más y se descubrieron los poderes de la óptica, que es la manera de ver las cosas desde un punto de vista determinado. Y hoy por hoy, el último avance de la física nos habla de mecánica cuántica. En eso tenemos un presidente que es un genio, ¿cierto? Un científico. Ojalá esperemos que sepa lo que está diciendo cada vez que habla de algo cuántico. Correcto. Entonces, aquí estamos. Estas son las partes de la física y de esto nosotros apenas vamos a abarcar parte de la mecánica clásica y parte de la termodinámica, nada más. Para que vean qué tanto en pañales vamos a quedar al final de terminar nuestro programa. Ah, sí, electromagnetismo un poquito también vamos a ver. Un poquito. Conocimientos fundamentales, básicos. El objetivo de esta asignatura es estudiar todo aquello que es medible, la explicación de un fenómeno, sus principios, teorías científicas, aplicaciones en el campo práctico que contribuyan al desarrollo tecnológico para aplicarlos en la vida práctica relacionada con el ejercicio de su carrera. Ojo, que me salté un video. Para descansar un poco la garganta, lo vamos a poner aquí. Listo. Les ruego que silencien sus micrófonos para que no tengan interferencia. ¿Qué es la
física? La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. Bienvenidos a un nuevo video de OSPI. Yo soy Wilson Martínez, esto es la universidad en YouTube y hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es la física? Y también mencionaremos qué áreas estudia la física. Como lo dije al inicio del video, la física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales. Y con eso me refiero a estudiar fenómenos como ¿por qué las cosas son atraídas hacia el suelo? ¿Cómo hace un ave para volar? ¿Por qué los seres humanos no podemos volar? ¿Cómo se crean los rayos y por qué existen los arcoíris? La física se divide en 6 áreas, las cuales son, primero, mecánica clásica. La mecánica clásica, como su nombre lo dice, es aquella que utilizaban los antiguos científicos para desarrollar teorías que trataran de explicar todo lo que sucede en el universo. En otras palabras, es la física que se utilizaba antes del año 1900, siglo XIX. Este aspecto de la física se encarga de estudiar objetos grandes, como un americano promedio, viajando a velocidades pequeñas, no comparables con la velocidad de la luz. La segunda área de la física es la relatividad. Adivinen quién la inventó. Sí, señores y señoritas, Albert Einstein. ¿Se han preguntado por qué esta persona es tan famosa? Hay muchos científicos muy inteligentes, pero ¿por qué Einstein y no Patarroyo? No tiene nada que ver con la nacionalidad. Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad, que describe el movimiento de pequeños objetos que se mueven a velocidades similares a la de la luz, donde dijo que el tiempo y el espacio se pueden curvar dependiendo de factores como la velocidad y la fuerza del campo gravitacional circundante. Esto era algo que la mecánica clásica no podía explicar. Gracias a esa idea de Einstein, se desarrollaron microscopios electrónicos, aceleradores de partículas, radioterapia para el cáncer, energía nuclear y la posibilidad de pensar en viajes a través del tiempo. Volver al futuro se inspiró en Einstein, no solo por su posibilidad de viajar en el tiempo, sino también en el científico. Vean el gran parecido que tienen los dos. Tercero, termodinámica, calor en movimiento. Locomotoras, combustión, producción de hielo seco, enfriamiento de reactores nucleares, oleoductos, fabricación de papel a nivel industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La termodinámica es el área de la física que desarrolla bases para el estudio de la transferencia de calor. ¿Cuánta energía necesito para derretir 1000 kilogramos de chocolate? ¿Qué temperatura debe tener el agua para enfriar 1 metro cúbico de aceite que está a 180 grados centígrados? ¿Cuántos mililitros de gasolina deben ingresar a un motor de un Ferrari para que este vaya a una velocidad de 120 kilómetros por hora? La termodinámica permite responder todas esas preguntas, además de encargarse de todo lo referente con la transferencia de energía. Cuarto, electromagnetismo. Se deriva de electricidad y magnetismo. Hidroeléctricas, trenes de alta velocidad suspendidos magnéticamente, discos duros, pantallas táctiles, truenos, relámpagos y rayos. El electromagnetismo responde al estudio de la electricidad y el magnetismo juntos y por separado. Quinto, óptica, comportamiento de la luz como onda, no como partícula. Arcoíris, gafas, microscopios, telescopios, cámaras fotográficas, fibra óptica, espejos, selfies y selfies. Esta rama de la física estudia el comportamiento de la luz al interactuar con diferentes objetos. Sexto y último, mecánica cuántica. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Celdas fotovoltaicas, carros que funcionan con energía solar, bombas atómicas, energía nuclear, rayos X, rayos gamma, rayos betas y rayos. La mecánica cuántica estudia las interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico, protones, electrones, neutrones, neutrinos, fotones, etc. La física es la ciencia que estudia los fenómenos naturales y está compuesta por 6 áreas: mecánica clásica, relatividad, termodinámica, electromagnetismo, óptica y mecánica cuántica. Eso es la universidad en YouTube, una forma diferente de aprender. Gracias por vernos. Entra a nuestro grupo en Facebook y pregunta lo que... ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal el acompañamiento con este tipo de actividades, de videos? Bastante entretenido. Mejor que el profe, ¿cierto? Van ahí, van a la par. Ah, bueno. Gracias.
Ahí vamos entonces. Sí, sí. Aquí tenemos, hablábamos del objetivo de la asignatura. Aquí tenemos a ver quién se gana un puntito aquí. ¿Quién es este? Ya voy a asignar quién me lleva ese control de los puntos. Isaac Newton, ¿no? Muy bien, Isaac Newton. Pero como no sé quién es, no lo conozco, no les puedo regalar un punto todavía. Ya nos vamos a conocer, ya les voy a preguntar sus nombres y voy a elaborar la lista. Pero así más o menos trabajo, así como quien dice, les pregunto a boca de jarro para ver quién está pila. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con cuestiones así? Y vamos a seguir avanzando. Para poder dar inicio, debemos hacernos una pregunta previa. ¿Qué es la física? En resumen, la física estudia todo lo relativo a la materia. Proviene de griegos físicos, de physis, naturaleza. Es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que tienden a modificar su estado o movimiento sin cambiar sus cualidades. Ahora que tenemos esta información, podemos comenzar con la historia de la física. La historia de la física es, en general, una historia de una confianza cada vez mayor. Durante 300 años, la física se ha dedicado a observar y medir cómo funcionan las cosas. A principios del siglo XVII, un italiano puso en bola un movimiento al dedicarse a medir bolas en movimiento. Galileo también midió péndulos y dejó caer objetos de distintos tamaños de la torre inclinada de Pisa para ver qué sucedía. Y aunque irritó al Papa, al parecer sus ideas habían enfadado mucho a Dios. La obra de Galileo se convirtió en la roca sobre la que se rige la física moderna. Después, a salvo de papas iracundos, Isaac Newton fue más allá, abandonar las bolas y pasarse las manzanas. ¿Por qué?, se preguntaba. Siempre caían hacia abajo y no hacia arriba o a los lados. En 1687 encontró la respuesta. Era una fuerza llamada gravedad, que afectaba a las bolas y a las manzanas, a los planetas, haciendo que trazasen órbitas predecibles alrededor del Sol. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell centró su atención en otros misterios. Demostró cuál es la relación entre electricidad y magnetismo, que se pueden combinar en una fuerza, el electromagnetismo, y que la luz tenía partes eléctrica y magnética, y viajaba en formas de ondas como el agua. La física estaba en racha, los nuevos descubrimientos se basan en anteriores, y algunos incluso tenían usos prácticos. Las leyes de Newton predijeron la existencia de Neptuno, el trabajo de Maxwell nos proporcionó la radio y la TV, y no hay nada mucho más útil que eso. Parecía que los físicos habían logrado dominar el universo, y lo único que quedaba era tapar los huecos restantes. Pero, a principios del siglo XX, los huecos eran cada vez mayores, y los nuevos descubrimientos no se basaban en antiguos. Cosas como los rayos X y la radioactividad eran simplemente raras. En el sentido negativo, no todo iba bien en el mundo de la física. El destacado científico Lord Kelvin veía oscuros nubarrones que se cernían sobre la física. Entonces, en 1905, un técnico de patentes de Suiza desencadenó toda una tormenta. Albert Einstein, de 26 años, se salió del guión. Primero afirmó que la luz es un tipo de onda, pero que también toma la forma de paquetes o partículas. Ese mismo año publicó su famosa ecuación E = mc², que afirma que la masa y la energía son equivalentes. Y por si eso fuera poco, publicó también los asombrosos resultados del experimento mental Agárrense la cabeza. Empieza suponiendo que la velocidad de la luz en el vacío es constante. Imaginemos que alguien ve una nave a toda velocidad. Lo que verían sería que los relojes de la nave marcan el tiempo más despacio que su propio reloj, y que la longitud de la nave disminuiría. Pero para los astronautas en su interior todo sería normal. Einstein decía que el tiempo y el espacio podían cambiar, que son relativos en función de quién los observa. Esto es la relatividad especial. Puede que fuese especial, pero no era suficiente. Albert no había hecho más que empezar. A continuación demostró que las bolas y las manzanas no eran las únicas cosas sujetas a la gravedad. La luz, el tiempo y el espacio también se veían afectadas. La gravedad ralentiza el tiempo y curva el espacio. Cuando más intensa es, más se curva el espacio y más se desvía la luz. Einstein lo denominó relatividad general. Sus ideas hicieron que la física tradicional saltase por los aires. Abrió la puerta al extraño mundo de la cuántica, donde los gatos pueden estar vivos y muertos, donde Dios juega a los dados y donde todo es incierto. Su famosa ecuación condujo a la energía nuclear.
Sin la relatividad especial, el gran colisionador de hadrones no tendría sentido. La relatividad general predijo los agujeros negros y el Big Bang, una idea que ahora aceptan tanto la Iglesia como la ciencia, algo que a Galileo le habría gustado ver. ¿Cuál es el objetivo principal de la física? Estudiar las causas y efectos que sucede en el mundo para poder entenderlo mejor. ¿Qué división hace la física para su estudio? Primero, tenemos la física clásica. Hacia 1880, la física presentaba un panorama de calma. La mayoría de los fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría electromagnética de Maxwell, la termodinámica y mecánica estadística de Boltzmann. Parecía que solo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión y absorción de sólidos y gases. Sin embargo, estos fenómenos contenían semillas para una revolución, cuyo estadio se vio aceleradísimo en una serie de asombrosos descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X. Ese mismo año, Joseph John Thomson descubrió el electrón. En 1896, Anthony Henry Becquerel descubrió la radioactividad. En 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hanswitz y Philipp Lehr descubrieron diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Michael Monroe y el descubrimiento de los rayos catódicos formados por cachos de electrones, desafiaban todas las teorías disponibles. Después tenemos la física moderna. La física moderna comienza a principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck investiga sobre el cuánto de la energía. Planck decía que eran partículas de energía indivisibles y que esas no eran continuas como decía la física clásica. Por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se producen en los átomos, los comportamientos de partículas que forman la materia y las fuerzas que lo rigen. Se conoce generalmente por estudiar los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos a ella, o cuyas escalas especiales son del orden o tamaño del átomo o inferiores. En 1905, Albert Einstein publicó una serie de trabajos que revolucionarían la física, principalmente representados por la dualidad onda-partícula de la luz y la teoría de la relatividad, entre otras. Estos y los avances científicos como el descubrimiento de la existencia de otras galaxias, la superconductividad, el estudio del núcleo del átomo y otros permitieron lograr que años más tarde surgieran avances tecnológicos como la invención del televisor, los rayos X, el radar, fibra óptica, el computador, etc. Mas, sin embargo, la física siempre ha tomado en cuenta el método científico para sus hallazgos. En resumen, el método científico es un proceso destinado a especificar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y iniciar las leyes que exponen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma de planificar de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Toda la investigación científica se somete siempre a una prueba de la verdad, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante la experimentación, por cualquier persona en cualquier lugar, y que sus hipótesis son realizadas y cambiadas si no se cumplen. Los pasos... Este en sí es el proceso de avance de toda ciencia. Primero, el fenómeno ocurre, ¿cierto? El fenómeno ocurre, ¿se recuerdan en la prehistoria? Cuando caía un rayo, aquellas personas, aquellos seres humanos, los primeros, los pioneros, observaban ese rayo y no sabían qué sucedía, por qué. Entonces trataban a esos fenómenos como dioses. Existió el dios rayo, el dios sol, la diosa luna. O sea, todo lo que el ser humano no comprende, no conoce, no estudia, no mide, lo tomaba como un acto o un fenómeno suprafísico o supraterrenal, ¿cierto? Entonces, por eso antes había el establecimiento de varias beldades, varios dioses, ¿ya? Luego, con el avance de la ciencia, a alguien se ocurría preguntarse por qué ocurría ese fenómeno. Entonces comenzaba a investigar, ¿cierto? Luego de eso, que lo investiga, se define el problema, se lo lleva a los números, ¿ya? Se plantea un problema,
midiéndolo y dándole valores determinados. Luego de eso se plantea una posible solución. La hipótesis es una posible solución y nada más. Entonces, para la resolución de un problema, pueden haber una o varias hipótesis. Son posibilidades de solución a un determinado problema. ¿Ya? Luego se experimenta con estas hipótesis. Cada hipótesis nos va a llevar a un método de experimentación para ver cuál de todas las hipótesis después de experimentar es la solución final o la solución correcta. ¿Ya? Luego de que experimentamos por diversos caminos, llegamos a la solución final. Y hemos hecho física. Entonces, en la naturaleza van a seguir ocurriendo fenómenos. ¿Correcto? Como el traslado, por ejemplo, como en Volver al Futuro, ¿cómo que se llamaba el hecho de que se transporten? La teletransportación, ¿cierto? ¿Ya? Hoy por hoy, la teletransportación que en ese tiempo, hablemos del año 70 y 80, cuando se hicieron estas películas, la teletransportación no era más que una película. Hoy ya la vivimos, la teletransportación. ¿Qué teletransportamos por ahora? Solo teletransportamos datos y no materia. Cuando nosotros enviamos un WhatsApp, cuando enviamos un link, estamos teletransportando datos. Estamos enviando texto, enviando video, enviando cualquier contenido digital. Eso es teletransportación de datos. ¿Ya? Ahora falta, en un futuro próximo, no creo que esté tan lejos, la teletransportación de materia. Supongo que comenzarán con materia muerta, ¿ya? Quién sabe si es materia inerte o materia viva. Eso ya se resolverá en su momento. Pero indudablemente todo esto va a tener solución en el futuro. Por eso les digo que la física no va a tener fin. Que cada vez que ocurra un fenómeno nuevo, el ser humano se va a encargar de investigarlo, medirlo y definirlo, plantear posibles soluciones, experimentar y luego hallar un resultado y finalmente su comprensión. ¿Listo? Los métodos científicos son generar la pregunta, observación de los fenómenos, formulación de la hipótesis, experimentación, análisis de datos, rechazar o aceptar la hipótesis. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un buen día y les deseo que hayan aprendido. Listo. Muy bueno el video también. Todo es, como ya vieron, todo es relacionado a lo que se está diciendo. ¿Ya? Ahora sí vamos al contenido de la materia. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Unidades curriculares. Unidad 1, fundamentos. Vean desde dónde comenzamos. Ojo con esto. Operaciones con fracciones, porcentajes y notación científica, reglas de 3, simple, compuesta, directa e inversa, sistemas de ecuaciones. Eso compone la unidad 1. Yo les pregunto, si les tomo un examen en este momento acerca de la unidad 1, ¿cuánto sacarían ustedes sobre 10? Sinceramente, ojo que estamos en plan de amigos todavía. Un 5. 5. Un 3. Entre 3 y 5. Un 2. 4. No pasó de 5. Muy bien, muchachos, les agradezco su sinceridad. Es por eso que no podemos nosotros comenzar desde acá, desde esto. No podemos comenzar con el plan que se plantea, sino que necesariamente hay que comenzar desde acá. Y no es que ustedes no lo hayan visto, simplemente no lo recuerdan, ¿cierto? ¿Ya? Supuestamente todo esto ya lo vieron en la escuela, en el colegio. Pero es que esto lo tienen, para aprender física, ustedes tienen que manejar esto tan fácil como su número de cédula. Ahora, si no se saben su número de cédula, ahí sí ya están fritos. Ya no puedo hacer nada. Correcto. Entonces, vean, para esto solo es necesario saber las tablas de multiplicar. Nada más. Como quien dice, el estudio es una cadena de conocimientos que tú vas subiendo escalones, ¿ya? Para seguir aprendiendo cosas nuevas. ¿Ya? Aquí tenemos la unidad 2.
Estas unidades muy importantes. Si habíamos dicho que en física las cosas se miden, bueno, entonces aquí vamos a aprender cómo medir, en qué magnitud de física medir y qué unidades de medidas vamos a usar. Y también la conversión de unidades entre un sistema y otro. Correcto. Existen dos sistemas de unidades generales reconocidos en el planeta. Eso lo vamos a ver poco a poco. Vamos a saber diferenciar entre qué es una magnitud física y qué es una unidad de medida en física. ¿Ya? Si yo les hablo en este momento, yo les pregunto, ¿qué fenómenos físicos están aconteciendo? ¿Qué magnitudes físicas se pueden medir en el acto de yo hablarles en este momento? ¿Quién se gana? Ahora sí un punto, porque voy a preguntar el apellido. Puede ser el tema de los sismos, ingeniero. No. En el acto de que yo les hable por este medio, ¿qué magnitudes físicas podemos medir? ¿Qué podemos analizar? La velocidad. El volumen. Correcto. Primero la intensidad de mi voz, ¿cierto? Ah, ya. La intensidad de mi voz, ¿ya? La intensidad de mi voz se mide ¿en qué? Se mide en metros, se mide en horas, se mide ¿en qué? En decibeles. Muy correcto. Un punto al que contestó. Ya mismo dice al final de la clase. Listo, profesor. ¿Ya? Se mide en decibeles, ¿cierto? Entonces, llegamos a la conclusión de que la intensidad de sonido es una magnitud de la física y su unidad de medida, patrón en este caso, son los decibeles. ¿Ya? Ahora, si yo les hablo un poco más despacito, un poco más bajo, tal que mi voz no llega ni siquiera a un decibel, ¿ya? Vamos a encontrar una nueva unidad de medida que está por debajo de un decibel, que sería una unidad que está por debajo de un decibel, o sea, una medida inferior. Entonces, el decibel quedaría como una medida patrón, ¿ya? Y como mi voz no llega ni siquiera a un decibel porque estoy hablando despacito, esto sería parte de un decibel, digamos, centidecibel, milidecibel, decidecibel. Así como decimos, el metro es una unidad de medida patrón de la longitud, pero también existen el centímetro, existe el milímetro, existe el decímetro, ¿cierto? Por debajo del metro. Y por encima del metro también existen otras unidades de medida, como son el decámetro, como son el hectómetro y como es el kilómetro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, diferenciemos qué es una magnitud en física, qué es lo que se mide, y una unidad de medida que es en qué se lo mide. El sistema internacional y el sistema inglés de medidas los vamos a ver. ¿Ya? Esto depende de en qué país estemos. La conversión de unidades de un sistema a otro, digamos de kilómetros a millas, digamos de libras a kilos, en el caso de la masa, que es otra magnitud física, y todo eso lo vamos a poder dominar. Tenemos el dominio de la tabla de factores de conversión, ¿ya? Y la utilización de software para conversión de unidades, pero esto lo dejamos al último, porque si les enseño primero a utilizar el software, ya no van a querer aprender todo el resto de acá como previa. Correcto, entonces vamos poco a poco. Tenemos aquí nosotros un video que nos ayuda, ojalá que nos dé el tiempo para ver todas las unidades. Las cantidades físicas expresan las leyes de la física. Para mencionar algunas, tenemos longitud, tiempo, fuerza, densidad, temperatura, intensidad luminosa, intensidad magnética y muchas otras, pero ¿cómo se miden cada una de estas cantidades? Para entender mejor, pondré un ejemplo. Antiguamente, la yarda era determinada por el tamaño de la cintura del rey.
Pero ¿y si un rey era voluminoso y otro rey esbelto? ¿Qué pasaba? Pues las medidas eran desiguales. Misma situación con otras unidades. Por esta razón surgió la necesidad de tratar de igualar las medidas para que fueran iguales en cualquier parte del mundo. A partir de esto se crearon patrones, luego de una serie de reuniones internacionales de la Conferencia General de Pesas y Medidas que se inició en 1889. Pondré los patrones al final del video. En las reuniones sostenidas en el periodo de 1954-1971, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció 7 unidades básicas que son la base del Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, donde podemos ver que según el SI, el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura termodinámica en Kelvin, la corriente eléctrica en amperes y la intensidad lumínica en candelas. A menudo encontramos cantidades muy grandes o muy pequeñas en las unidades del SI. Para simplificar la notación de estas unidades, la Conferencia General de Pesas y Medidas en las reuniones sostenidas durante el periodo 1960-1975 recomendó los prefijos mostrados en la tabla. Podemos observar que 10 elevado a 18 se puede simplificar escribiendo hexa. Y a continuación, la unidad que estemos manejando. Hagamos un ejemplo. Sabemos que 1 billón de bytes se puede escribir como 10 elevado a 12 bytes y a su vez haciendo uso del prefijo es igual a 1 terabyte o TB. También existen otros 2 sistemas principales que compiten con el sistema internacional. Uno es el sistema gaussiano, que quizá no veamos en este canal, y el otro es el sistema británico, todavía en uso diario en Estados Unidos. Vamos a repasar. El SI son unidades básicas usadas para realizar mediciones precisas de modo que puedan ser verificadas y comunicadas de un laboratorio a otro, y podemos apoyarnos en el uso de prefijos para simplificar nuestros resultados. Es importante aprender el SI porque es con el que trabajaremos en física, pues de este sistema se derivan un montón de unidades más, y también hay que aprender los prefijos, pues nos ayudarán a simplificar nuestros resultados. Ahora dime, ¿sabes cuánto es 1 kilogramo en China? ¿O 1 segundo en Rusia? ¿O sabes cuánto es 1 metro en Alemania? Pues en los siguientes videos hablaremos sobre los patrones y despejaremos estas incógnitas. Suscríbete a mi canal y juntos formemos una comunidad de conocimiento libre. Hasta. Listo, entonces de eso se trataba las magnitudes y las unidades de medida patrón. Las magnitudes, la intensidad de sonido, la temperatura, la longitud, el volumen, la superficie, cosas así, ¿no? Y sus unidades de medidas patrón, el kilo, el metro, el decibel, el lumen, el luxel, que son unidades de medida de la intensidad de luz natural y luz artificial. Todo eso lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Cómo está la metodología? Necesito saber si la metodología les da los mejores resultados posibles. Hola, ¿se fueron? Hola. Me parece muy productiva, ingeniero, la forma de la clase. Que si así se va a llevar, creo que no vamos a tener problemas. Sí, así es mi metodología, por lo menos mi metodología. ¿Ya? Me he adaptado, ojo que me he adaptado, una porque no hay garganta que aguante hablar 1 o 2 horas, ¿cierto? Claro. 2 es la plena que aburre. Otra me sirve para mí, para descansar un poco, y otra es que el mecanismo audiovisual es uno de los mejores métodos para aprender. ¿A quién no le gusta ver una película, cierto? Claro. Yo en mi caso veo solo documentales, yo no veo programación de relleno. Solo veo documentales, o sea, me estoy divirtiendo y aprendiendo en todo momento viendo televisión. Si pasamos a la unidad 3, vemos que pasamos a el análisis del movimiento de la partícula en 2 y 3 dimensiones. Para esto tenemos que saber de vectores, y los vectores son una magnitud, son magnitudes vectoriales. ¿Ya? Pero también existen las magnitudes escalares, que son las que nosotros sabemos hasta ahora. Las que no son vectores son magnitudes escalares. El tiempo, ¿ya? El sonido, la intensidad del sonido, por ejemplo, la longitud y cosas de esas, ¿ya? Tenemos magnitudes escalares y vectoriales, sistemas de coordenadas,
vectores constituyentes y operaciones con vectores. Miren, en la unidad 3, recién en la unidad 3 nosotros estamos arrancando con el contenido que se plantea en el libro de la carrera. Pero sin duda alguna, lo que veíamos en la unidad 1 y 2 es absolutamente necesario. Por eso es que yo invierto tiempo y recursos en refrescar estos conocimientos. Esto y esto de aquí. Correcto. En la unidad 4 ya entramos a parte de la mecánica clásica como parte de la física y vemos lo que es un vector posición, componentes intrínsecos de la aceleración, movimiento uniformemente acelerado, que estos que ya lo vieron, yo estoy seguro de que ya lo vieron en el colegio, que esto es parte del programa de la física, movimiento relativo de traslación uniforme y movimiento relativo de rotación uniforme. ¿Listo? Creo que no disponemos de más tiempo como para poner un video más, pero si ustedes me dicen que pueden alargarse unos 10 minutos, lo ponemos. ¿Sí o no? ¿Ponemos video? En caso no hay problema, Dele póngalo. nada más, profe, dele. Sí, profe, no hay problema. Hágale, hágale. Esa es la actitud. Bienvenidos a Clase MG, chicos. ¿Qué tal? Bueno, esta vez vamos a ver la parte de dinámica, donde nos vamos a enfocar al estudio de las fuerzas, a las leyes de Newton, al peso y a la normal en la primera parte del video. La segunda parte del video va a ser descomposición de una fuerza, sistemas, ascensores y plano inclinado. Comencemos, chicos. Bien. Dinámica. Dinámica es parte de la mecánica, que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. En sí, dinámica lo que hace es estudiar fuerzas que generan movimientos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una fuerza? La fuerza es un vector. Y viene la pregunta, ¿qué es un vector? Bueno, hay que entender como vector que es una flecha al inicio, ¿no? Pero para hacer una flecha, la flecha tiene que tener una dirección. Al mismo tiempo tiene que tener una distancia. O sea, lo que quiere decir, tiene que tener un módulo. O también llamado magnitud. Tiene que tener un sentido. Ahí está. O sea que la flecha tiene que tener un sentido para este lado o para el otro. Y si es para este lado, tiene que tener un punto de origen. Entonces se llama origen. Eso es un vector. Pero si hablamos de manera exacta, diríamos que es un segmento de recta contado a partir del punto del espacio cuya longitud representa una escala, o sea, una magnitud, en una dirección determinada y en uno de los sentidos. Solamente eso. Vamos a ver las tres leyes de Newton. Vamos a ver. Aquí está nuestro amigo Isaac Newton, el cual postuló las leyes newtonianas. Primera ley de Newton. Principio de inercia. Segunda ley de Newton. Principio de masa. Y la tercera ley de Newton, que vendría a ser el principio de acción y reacción. Sin perder más tiempo, comencemos. Primera ley de Newton, principio de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, o sea, MRU, a menos que una fuerza actúe sobre él. Acá tenemos un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal de masa M y el cuerpo se encuentra inmóvil. Recuerden esto, cualquier cosa que esté inmóvil, entonces no se le aplica una fuerza, ya que si yo aplicaría una fuerza, el cuerpo deja de estar inmóvil y se mueve. Por lo tanto,
Si el cuerpo está inmóvil, entonces no acelera. Simplemente eso. Ahora, si yo tengo un cuerpo que va a velocidad constante, pasa lo mismo. O sea, tampoco le aplico una fuerza y tampoco acelera. Recuerden, todo objeto o todo móvil que va a velocidad constante, ¿cuál es su aceleración? 0. Y si un cuerpo no acelera, es porque no estoy aplicando una fuerza. Ni una fuerza que lo acelere, ni una fuerza que lo desacelere. Simplemente recuerden estos dos tipos de conceptos. Sigamos. Y está. Segunda ley de Newton, principio de masa. Dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. ¿Qué quiere decir? Que mientras más fuerza aplique el cuerpo, más aceleración tendrá. Por ejemplo, tengo un cuerpo de masa m en una superficie horizontal, el cual sí está siendo aplicado una fuerza F horizontal al plano, paralela al plano. Por lo tanto, este móvil se moverá con una aceleración A. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Dónde? Chicos, la masa está en kilogramos. La aceleración está en metros por segundo al cuadrado. Y si nosotros multiplicamos kilogramos por metros por segundo al cuadrado, obtendremos la famosa fórmula newtoniana. O sea que fuerza me quedará en Newton. Sigamos. La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, lo que quiere decir que mientras más fuerza, el cuerpo más acelera. Mientras menos fuerza, menos aceleración. Algo similar pasa con la masa, pero sería inversamente proporcional a la aceleración. Mientras más masa tenga un cuerpo, y menos acelerará. Y mientras más liviano o menos pesado o menos masa tenga el cuerpo, más aceleración tendrá. Acá, por ejemplo, tengo un cuerpo de masa m, sí, recostado en una superficie horizontal, pero ya no en este caso con una sola fuerza. Posiblemente se esté aplicando muchas fuerzas al mismo cuerpo. Por lo tanto, tenemos una aceleración de movimiento también, en este caso hacia la derecha. Ya no podemos usar esta fórmula, ya que aquí esta fuerza solamente es para una fuerza a un cuerpo. Pero al haber muchas fuerzas tenemos que hacer la siguiente fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del móvil, donde la sumatoria de fuerzas suma todas las fuerzas en un solo eje, en este caso el eje horizontal. Bueno, en este caso sumamos F1 y F2 porque son fuerzas que van a favor del movimiento del móvil. En cambio, F3 va en contra de dicho movimiento, por lo tanto se resta a las fuerzas anteriores. Por lo tanto, al final nos va a dar una suma de fuerzas que va a ser una sola fuerza llamada fuerza resultante. Por lo tanto, la fórmula que tengo que usar, ¿cuál sería? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración del móvil. Listo, chicos. Ya está, segunda ley de Newton. Vamos con la tercera ley de Newton, que es el principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tenemos una pared y aquí tenemos un dedo, el cual aplica una fuerza de acción contra la pared. Pero la pared no se va a romper, sino que lo que va a hacer es generar una fuerza de reacción contra el dedo para, digamos, amortiguar la fuerza. Entonces, lo mismo pasa con lo siguiente. Cuando uno dispara, ¿sí?, un arma, entonces la acción va hacia atrás y la bala sale con la reacción. Lo mismo pasaría si una aeronave aplica una fuerza de acción, ¿sí?, hacia atrás y la reacción lo hace ir hacia adelante. Cuando nosotros tiramos un puño hacia una superficie, aplicamos acción y el cuerpo al cual le aplicamos la acción regresa la reacción. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo en un sentido hacia la orilla del mar, entonces, y estamos a punto de chocarnos, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos una fuerza de acción con una pala y reaccionamos, por lo tanto, nos iríamos hacia atrás. Esa es la idea en sí más sencilla de entender la tercera ley de Newton. Si el cuerpo, sí, que vendría a ser el dedo o la mano, aplica una fuerza de acción, por ejemplo, de 500 newtons,
entonces la pared nos regresará la reacción con 500 newtons también. Entonces recordemos lo siguiente. Estas fuerzas tienen igual módulo, o sea, igual tamaño y también igual dirección, ya que la dirección sería esta dirección horizontal, pero sentido distinto, sentido opuesto. Y tampoco se anularían, porque estas fuerzas actúan en diferentes cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que el dedo aplica una fuerza a la pared y la pared le aplica una fuerza al dedo. Es por eso que estas fuerzas no se pueden anular. Bueno, para ir terminando, masa y peso. ¿Sí? ¿Qué es la masa? Es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo, el cual se expresa en las unidades de kilogramo. Mientras el peso es distinto. El peso es una fuerza, o sea, es una flecha, es un vector con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Y como es una fuerza, ¿en qué va a estar el peso? Va a estar en newtons. Por ejemplo, aquí está nuestro hermoso planeta. ¿Qué gravedad tiene? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Un cuerpo de masa m, unidad kilogramo. Por lo tanto, si este es un cuerpo en la Tierra, tendrá un peso, que es una fuerza que lo tira hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si la fórmula sería fuerza es igual a masa por aceleración, ¿quién es la fuerza? Bueno, es nuestro peso. ¿Y quién es nuestra aceleración? Es nuestra gravedad. ¿Sí? Por lo tanto, el peso está en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que vendría a ser la misma cosa. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, del peso, masa por gravedad, esta flecha en color rojo es nuestro peso, y la reacción del piso sería nuestra normal, ya que esto sería como la tercera ley, una fuerza de peso que acciona contra la superficie, y la superficie me reacciona con otra fuerza llamada normal. Y bueno, chicos, eso es todo. Gracias por ver los videos. El siguiente video, que vendría a ser la segunda parte de fuerzas, vamos a hablar de la descomposición de una fuerza, ¿sí? En sus diferentes tipos de eje. Sí, vamos. Muy bien. Entonces, ahí lo que tiene que ver con cantidades escalares, vectoriales, la explicación fundamental de qué es lo que se trata. Vamos a la unidad 5. Acerca de las leyes de Newton. Ya vimos las 3 leyes de Newton. Primera, segunda y tercera. Inercia, fuerza, acción y reacción. Eso tienen que saberlo como de memoria, ¿no? Fuerzas de la naturaleza. Existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Luego lo vamos a ver. Ejemplos de fuerza: momento angular, trabajo, energía cinética, fuerzas conservativas, energía potencial, teorema de conservación de energía mecánica, movimiento armónico simple o péndulo. ¿Ya? Y al final, ¿por qué les incluyo electrostática si no estamos siguiendo ingeniería eléctrica aquí? Porque estadísticamente el índice de accidentes eléctricos o que tienen que ver con la electricidad en las empresas es muy alto todavía. Entonces, la electricidad es un riesgo latente en los momentos actuales. Por eso ustedes tienen que saber cositas fundamentales de electricidad, ¿ya? De lo que es una fuerza electrostática, de lo que es un campo eléctrico y potencial, de lo que es la ley de Gauss y un resumen de magnitudes electrostáticas. Correcto. Entonces, en este momento vamos a elaborar un poco la lista para irnos conociendo. A ver, estos son los de quinto. Deje subir esto. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿no? Física. Sí. Les rogaría que me dicten sus 2 apellidos y sus 2 nombres. A ver, uno por uno. Gutiérrez Manrique. A ver, de uno a uno. Vamos a ponerlos aquí. Habla el micrófono. Gutiérrez Manrique. Kish, K-I-S-H. ¿Ya? No, con K, con K. Listo. Génesis, Milagros. Segundo nombre, Kish. Jared. Wow.
Así. No, con J y termina en D. Así. Ajá. Listo, gracias. ¿Quién más? Quinto Borges. Quinto, Borges. Borges, con H, Borges. Ya. Cintia Estefanía, con S. Así. Perfecto. Muchas gracias. Almeida. Huiracocha, GUI. Aquí hay Huiracocha con H también. Huiracocha. Víctor Manuel. Listo. Villamar Cedeño. Evelyn Fernanda. Listo. Orellana Huacón. ¿Cómo? Orellana Huacón. Orellana. ¿Qué más? Antonio Estefano. Surto. Antonio. Estefano. No, con E. Así. Sí, correcto. Gracias. Ruiz Martillo. Ya. María Isabel. Basulto Arriaga. Arriaga. Ah, Arriaga. Arriaga con I. Como E. Arreaga, con E. Tatiana Mariela. Ortega Burgos. Ortega Burgos. Génesis Milagros. Nieto Barzola. Rory Yair. Rory. Así. Sí, con Y. Así. Con H. Yair. Así. Sí. Gracias. León Navarrete. Harold René. René. Sí. Muy bien, gracias. Ponce, Olivo. Ponce Olivo. Yulisa, con Y-S. Así. Solo doble S. Yulisa nomás. Una L No, nomás. una L. Sí, una L. Yulisa, ¿qué más? Nicole, ahí doble L. Listo. Bravo, Cedeño. La N, profesor, la E no va. Ya. Bravo, Cedeño. Montúfar. Prado Cedeño. Andrés Ulises. Así. Exactamente. Gracias. Montúfar. Reina. ¿Con Y o con I latina? Latina. Ya. Jefferson. Con JWF. Esteves con S. Así. Sin la E primero. Sin la E. Sí, sin la primera E. Esteves, así. Así es. Ya, gracias. Ramírez Dávalos. Jonathan Josué. Así. Sí, correcto. Gracias. ¿Quién más? Lua Soriano.
Ley King. Ley. King. Ley Y-K-I-N. Ya. Geraldine con G. ¿Quién más? Nadie más. Estamos 17, correcto. ¿Quién se ganó el puntito para anotarlo de una vez? Jonathan Ramírez. Jonathan Ramírez. A ver, deje arreglar esto. Listo, chicos. Entonces, ¿ya les crearon a ustedes correo institucional o no? Aún no. Aún no, entonces no se pueden matricular. Sí les pediría, a ver, ya estamos casi, bueno, en una próxima ocasión, si es que llegan a ser mis alumnos, les pediría entonces su correo electrónico. ¿Listo? Tiene que ser con Gmail, ¿verdad? Preferiblemente en Gmail. Ya listo, chicos. Entonces, esperando que la metodología les haya sentado bien y que cada día le cojan menos odio a los números. Porque es algo con lo cual tenemos que resignarlo a vivir el resto de la vida. Yo también odiaba la física en secundaria, les cuento. Pero vean cómo la vida nos pone contra la pared. ¿Listo? Pasen bien. Buenos días. Un gusto. Buenos días. Ok. Buen día con todos.